Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. La historia del caballo está entretejida con la nuestra. Lo hemos representado en cuevas, lo hemos montado en la guerra, lo hemos convertido en símbolo de nobleza y de libertad, incluso hasta nuestros días. Conocer la historia de su domesticación es conocer mejor la nuestra, pero como veremos, se trata de un proceso mucho más complejo de lo que imaginábamos. Durante décadas los científicos pensaron que la domesticación del caballo fue un proceso simple, con un punto de partida muy claro. Sin embargo, el análisis del ADN antiguo ha revelado una historia mucho más rica y cambiante. En esa historia, la península ibérica ocupa un papel muy interesante. Durante miles de años albergó un linaje de caballos salvajes distintos al de cualquier otra región de Europa. Un linaje que sobrevivió a las glaciaciones y coexistió con los primeros caballos domesticados hasta desaparecer misteriosamente en plena Edad del Hierro. Los nuevos estudios genéticos apuntan a que su desaparición no fue casual, sino que coincidió con un momento de gran agitación en el Mediterráneo antiguo, con las guerras púnicas, un periodo convulso en el que se suceden los conflictos bélicos, se establecen nuevas rutas comerciales y nos encontramos con enormes desplazamientos de animales y personas que dejaron una huella profunda, no solo en la historia humana, sino también en la de estos animales. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en las principales plataformas de podcast y en X si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. Durante miles de años los caballos han estado ligados al destino de los seres humanos. Han sido símbolo de poder, compañeros de guerra y motores de la historia. Pero mucho antes de eso, antes incluso de la domesticación, en la península ibérica existía un linaje de caballos salvajes distintos al de cualquier otro lugar de Europa. Ese linaje galopó por Iberia durante más de 20.000 años. Fue una población aislada, resistente a los grandes cambios climáticos del Pleistoceno y tan singular que incluso dejó su huella genética en el sur de Francia. Pero con la llegada de los caballos domesticados desde Eurasia, comenzó a mezclarse y finalmente desapareció. Ahora sabemos, gracias al análisis del ADN antiguo, que ese linaje ibérico sobrevivió hasta finales de la Edad del Hierro, justo cuando en el Mediterráneo se vivía uno de los periodos más turbulentos. Las fechas coinciden de manera sorprendente con las guerras púnicas, cuando Aníbal movilizó miles de caballos entre África, Iberia e Italia. Aquella reorganización militar y comercial pudo alterar las prácticas tradicionales de cría y contribuir a la extinción de este linaje autóctono. Pero Iberia no fue un rincón marginal. Durante siglos fue un centro de cría y exportación de caballos que influyó en toda Europa y en el norte de África. Una historia, la que vamos a ver hoy, donde se cruzan la genética, la arqueología y los grandes movimientos de la historia antigua. Para conocer todos los detalles de esta investigación, que se ha publicado recientemente en Nature Communications, nos vuelve a acompañar Jaime Heredia Garrido, que es investigador en el Centro de Antropobiología y Genómica de Toulouse. También ha sido investigador en la Universidad de Extremadura, es especialista en ADN antiguo y miembro del equipo Turuñuelo, uno de los yacimientos importantes para la contribución a este trabajo. Lo primero es volverle a dar la bienvenida a Jaime, que ya nos acompañó en 2021 para hablar de la domesticación del caballo, y hoy vamos a conocer más detalles sobre ese caballo ibérico. Jaime, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer volver a estar con vosotros. Hombre, la verdad es que es un tema fascinante porque estamos viendo que no solamente con el análisis del ADN antiguo, en concreto aplicado a la historia del caballo, vamos conociendo en particular una especie que ha sido muy importante para la evolución de las sociedades humanas, porque estamos viendo que no solamente afecta, como decimos, al animal, sino también un poco a la cultura de quien lo galopa, ¿no? Es un trabajo muy transversal en el que tocáis muchos palos, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que no se podría expresar mejor a como lo acabas de hacer tú, porque estudiando a este animal, estudiando cómo ha sido su historia evolutiva, sobre todo en los últimos miles de años, inherentemente estudias también cómo ha sido la historia de las sociedades humanas que empezaron a tener un contacto estrecho con él. De hecho, estudiar la historia del caballo y de su domesticación es también estudiar nuestra propia historia y empezar a indagar en cómo determinados avances tecnológicos vinculados a la selección artificial pudieron ir modelando las poblaciones de caballos domésticos. Y eso está directamente relacionado con cómo hemos ido evolucionando nosotros en nuestras distintas culturas. Si te parece, antes de adentrarnos en lo nuevo, que es este paper en el que habéis hecho un trabajo muy interesante caracterizando un poco la existencia de esos caballos ibéricos, vamos a recordar un poco a la audiencia de dónde venimos, de esa conversación que tuvimos en 2021 a raíz de también un paper muy importante en el que fijabais un poco el origen de la domesticación del caballo, ¿no? En una zona muy concreta, en las estepas del Ponto Caspio, hace unos 4.200 años. Recuérdanos un poco cómo era aquel trabajo. De todas las hipótesis, finalmente habéis sido capaces, haciendo una reconstrucción, un análisis genético de todos los restos de caballos que hay en Eurasia, ver cuál es el origen de los domesticados que acabaron dominándolo todo. Sí, cuando nosotros hablamos por última vez en relación a estos temas, fue a colación del artículo que estás comentando, que publicamos en octubre del año 2021, donde pudimos localizar ya por fin la zona geográfica y el momento cronológico en el cual se domesticaron y posteriormente se expandieron los ancestros directos de todos los caballos modernos domésticos que tenemos en la actualidad, porque todas las razas de caballos actuales, que hay más de 600, todas descienden de un conjunto poblacional que se domesticó en la zona de la cuenca baja de los ríos Don y Volga en torno al 2200 a.C. Y de hecho esa fecha coincide ya con la expansión de esa población fuera de este área nuclear, en dirección Asia Central y en dirección las costas occidentales europeas. Y en muy poquito tiempo, este nuevo linaje, al que denominamos Dom II, iba llegando a nuevos territorios y cuando encontraba a poblaciones de caballos locales en esos territorios, las iba desplazando. De tal manera que en muy poco tiempo, en unos 500 años aproximadamente, este linaje Dom II se había expandido por toda Eurasia, desde Europa Occidental hasta el corazón de Asia Central, desbancando a las poblaciones de caballos locales que pudiera haber en esos lugares. Y eso ocurrió debido en parte a que este grupo Dom II venía asociado a una serie de novedades genéticas que lo hacían muy atractivo para los criadores de la época. Entre esas novedades genéticas teníamos una serie de mutaciones que permitían que este caballo pudiera estar adaptado para una serie de nuevos ejercicios y nuevas labores para las cuales iba a tener un protagonismo impresionante, como podía ser montar a caballo o tirar de carros y carretas. Claro, supone una ventaja para el transporte de la época impresionante, ¿no? Poder tener un animal de carga como este, también para la guerra, también el comercio, o sea que vemos que muy rápidamente en cuanto se tiene un animal con estas características, también creo que era un poquito más dócil o más sociable, ¿no? que sus equivalentes, que otras razas que había un poco más salvajes. Claro, hay un antes y un después y esto contribuye a su rápida expansión y también precisamente de las culturas de quienes lo montan, ¿no? Sí, correcto. De hecho, pues nosotros lo que podemos ver es que para la zona de Asia hay una correlación muy alta entre la expansión de este linaje Dom II y la aparición del carro ligero, el carro que tenía las ruedas con radios, y la expansión de las lenguas indoiranias. Y eso es algo que se ve en los yacimientos muy bien. Y en cambio para Europa, lo que se puede observar es esta expansión de Dom II asociada al uso del caballo como montura, y posteriormente aparecería el uso del caballo en Europa
tirando de carros. El carro aparecería como una innovación tecnológica posterior. Y además lo que se pudo comprobar es que el caballo doméstico Dom II no estuvo directamente relacionado con la expansión de las lenguas indoeuropeas en Europa, porque cuando estas lenguas entran, lo hacen en momentos anteriores a la domesticación de Dom II. Dom II sí que pudo influir en la posterior dispersión de algunas de estas lenguas, pero la entrada inicial de las lenguas indoeuropeas a Europa no se puede vincular ya con el caballo doméstico, porque cuando esto ocurre, el caballo doméstico que nosotros conocemos falta todavía mucho para que pueda estar domesticado. Bueno, como vemos, sin duda existe esa relación, es una herramienta más, ¿no?, que podemos ver. Hemos hecho ya programas sobre la domesticación de otros animales. El primero, la del perro, ¿no?, hace unos 20.000 años más o menos, quizá una de las mayores aportaciones o revoluciones, ¿no?, para la humanidad. Es este animal que nos va acompañando de una forma tan útil, ¿no?, con el que hemos convivido tanto. Luego vemos que ya en torno al año 10.000, 11.000 es cuando empiezan a domesticarse otras especies, ¿no?, ovino, caprino, porcino, pero vemos que el caballo se tarda bastante más. Quizá tenía una complejidad mayor o requería un manejo de la ganadería, un conocimiento mucho más desarrollado para poder domesticar este tipo de animales. Sí, claro, de hecho, fíjate, tú lo has dicho muy bien, nosotros vamos a empezar a tener animales, los grandes animales domésticos, vacas, cabras, cerdos, ovejas, los tenemos ya empezando a estar domesticados hace unos 11.000 años, y en la zona del creciente fértil. Pero para encontrar a los primeros caballos domésticos vamos a tener que esperar muchísimos milenios y vamos a tener que cambiar de región. De hecho, los primeros caballos domésticos pertenecen a una cultura que se denomina cultura de Botai y se domesticaron en una zona de las estepas eurasiáticas que están al norte de Kazajistán, en torno al 3500 a.C. Y estos primeros caballos domésticos tuvieron su momento. De hecho, durante tiempo pues fueron animales que esos grupos humanos los estuvieron utilizando para diversos fines. Pero como te comento, tuvieron su momento, pero se acabaron extinguiendo. Porque cuando aparecen los caballos del linaje Dom II, que aparecen en torno al 2200 a.C., ya domesticados, van a borrar la señal de todos los caballos que había en las zonas cercanas y lejanas, y entre ellas va a hacer que ya no se use más a los caballos domésticos de Botai. Pero Botai ha dejado una señal muy interesante en las poblaciones actuales, porque te he comentado que de Botai ya no tenemos caballos domésticos en la actualidad. No queda ninguna herencia entre los caballos domésticos de esos caballos que se domesticaron en Botai. Sin embargo, sí hay reminiscencias de Botai en la actualidad. Y eso que queda está en las poblaciones de caballos Przewalski. Los caballos Przewalski se habían considerado, desde que se descubrieron caballos salvajes, se descubrieron y se estudiaron a finales del siglo XIX. Y bueno, se habían considerado siempre caballos salvajes y se habían considerado como el último y único tipo de caballo salvaje que quedaba en la actualidad. Con estos estudios genómicos, ahora se ha visto que Przewalski no tiene nada que ver con caballos salvajes, sino que son el resultado de poblaciones de Botai que se asilvestraron. Przewalski ahora tiene una categoría que es muchísimo más interesante, si cabe, que la de caballo salvaje, porque es lo que queda de un proceso de domesticación del caballo que ocurrió hace más de 5.000 años. Tuvieron, como te he comentado, su momento de gloria, se acabaron extinguiendo entre las poblaciones domésticas, pero nos ha quedado algo que vale todavía mucho más la pena si cabe conservar, que son estos caballos Przewalski. Qué interesante, la verdad es que es sorprendente, ¿no?, que se pueda hacer todo este seguimiento gracias al estudio de la genómica, del ADN antiguo, porque un poco todo esto lo que estáis haciendo es la reconstrucción de cómo se han ido moviendo estas poblaciones, reconstruyendo el ADN que habéis podido sacar de distintos lugares, de yacimientos de toda Eurasia, ¿no? Sí, y de hecho nuestro trabajo es un trabajo
que es muy enriquecedor porque es plenamente y claramente interdisciplinar. Nosotros trabajamos codo con especialistas de distintas disciplinas para poder poner una historia coherente sobre la mesa. Di que nuestro trabajo consiste en extraer ese ADN y luego con diversas herramientas bioinformáticas analizarlo para generar una serie de buenos resultados, pero esos resultados no tienen significación hasta que tú no comparas eso con todo lo que ha aparecido en relación a esos huesos que nosotros analizamos, y eso viene de los yacimientos y eso lo estudian nuestros colegas que son paleontólogos, arqueólogos, arqueozoólogos, en fin, gente de distintas disciplinas, ¿no? Y encima, como estamos estudiando un animal que ha tenido una vinculación tan importante con las poblaciones humanas a lo largo de la historia, pues aquí también se meten otros colegas de otros ámbitos como la lingüística, lo que te he comentado antes de la dispersión de las lenguas indoeuropeas, veterinarios, botánicos, zoólogos, en fin, cuando tú aglutinas todo ese conocimiento dentro de un proyecto común, pues te pueden salir cosas muy completas y enriquecedoras como los estudios de los que estamos hablando esta mañana. Bueno, vamos a ir ya despiezando un poco lo nuevo, las novedades que tenéis, que habéis publicado ahora en este artículo en Nature Communication y que tienen que ver específicamente con el linaje ibérico, ¿no? Que es conocido como IBE. Cuéntanos un poco qué es lo que sabemos al respecto, porque aquí había caballos, creo que la península ibérica sirvió de refugio climático en el Pleistoceno, pero también acabó pasando un poco lo que en otras partes, en cuanto el DOM2 aparece por aquí, pues acaba siendo dominante, pero antes habéis podido reconstruir una historia bastante interesante del caballo ibérico, ¿no? Sí, de hecho, era una de las cosas que nosotros dejamos pendiente con el estudio que se publicó en el 2021 y de lo que tú y yo estuvimos hablando en su momento, porque en ese estudio nosotros analizamos muestras ibéricas y entre esas muestras ibéricas pues nos encontramos a caballos de dos linajes distintos. Por un lado encontramos caballos del grupo DOM2, este linaje que viene de la zona de las estepas eurasiáticas, pero encontramos también caballos de un linaje muy raro y muy singular que se denomina linaje IBE. Este linaje IBE es el resultado de un evento de desarrollo evolutivo de poblaciones de caballos aisladas en una zona geográfica muy concreta, y es que el linaje IBE se había detectado por primera vez con muy poquitos caballos, con 4 caballos, y únicamente se había detectado en la península ibérica. Estos caballos oscilaban en cronologías de en torno al 3000, 2000 antes de Cristo. Y bueno, aunque eran poquitos caballos, se pudo observar en ese momento que IBE era un linaje muy diferente y muy divergente del resto de linajes conocidos, y dejaba más preguntas abiertas que respuestas. Posteriormente, en el año 2021, nosotros pudimos, con esos nuevos caballos ibéricos que analizamos, pudimos incorporar 2 caballos más a este conjunto de IBE. Ya de 4 pasamos a tener 6. Y bueno, pues con estos animales el panorama que teníamos era que IBE era un linaje muy raro de la península ibérica que podíamos detectar aquí desde el Neolítico inicial, porque la muestra más antigua la habíamos detectado en un yacimiento en Castellón que se llamaba Cova Fosca, y su persistencia en Iberia llegaba hasta la Edad del Bronce. Pero no sabíamos más. No sabíamos qué antigüedad podía tener IBE en Iberia, no sabíamos hasta qué momento dura el linaje IBE en la península ibérica, y luego otra cosa también que podía ser muy interesante, y era ver cómo ocurrió ese contacto entre poblaciones de caballos, cómo ocurrió ese contacto entre los caballos salvajes IBE y las poblaciones de caballos domésticos DOM2 cuando DOM2 entra en la península ibérica. Por ese motivo era necesario aumentar el esfuerzo para encontrar material genómico tanto de IBE como de DOM2 ibéricos y poder rellenar esos huecos de la historia evolutiva y cultural de los caballos de la península ibérica. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo en el CAGT de Toulouse desde el septiembre del 2022, con unos resultados que bueno, pues estamos muy satisfechos, porque ya te adelanto que obtener ADN de muestras de la península ibérica
no es nada fácil porque las condiciones de preservación molecular de las muestras ibéricas es complicado. El ADN no se preserva del mismo modo en el permafrost de Siberia que en zonas más cercanas al Ecuador, y aquí en la península ibérica encontrar buen ADN pues no suele ser fácil, pero oye, mira, hemos conseguido, analizando cientos y cientos de muestras, hemos conseguido recuperar material genético de unas cuantas y con esas contar esta historia. Bueno, y vamos a los detalles un poco. ¿Qué es lo que habéis podido desvelar después de este trabajo? Pues mira, os podemos contar. Ahora ya sí sabemos que IBE tuvo una historia en la península ibérica que enraiza en el Pleistoceno superior, porque hemos podido analizar muestras de distintas cronologías desde hace unos 26.800 años en adelante, y hemos podido observar que durante el Pleistoceno superior el tipo de linaje de caballo salvaje que había en la península ibérica era este linaje IBE. De hecho, las muestras más antiguas de IBE las hemos encontrado en un yacimiento que se llama el Abrigo de la Malia, que es un yacimiento tipo abrigo que está en Guadalajara, y esas muestras son anteriores al último máximo glacial. Pero además hemos conseguido recuperar muestras del linaje IBE en caballos posteriores al último máximo glacial, y en concreto muestras que vienen del yacimiento de la Galería Inferior de la Garma. La Galería Inferior de la Garma es un yacimiento excepcional porque es una galería que estuvo ocupada por los humanos anatómicamente modernos, por cromañones, hace unos 16.000 años. Hicieron un montón de actividades dentro de esa galería, pero hace unos 16.300 años la boca se selló y ha permanecido intacta sin que nadie la tocara y nadie la explotara durante todo ese tiempo, hasta que a finales de los 90 se encuentra. Y eso pues es un lujo para este tipo de estudios, porque lo que te permite es poder acceder a una cápsula del tiempo que ha quedado completamente aislada y poder estudiar con todo lujo de detalles cómo fue la forma de vida de las poblaciones de ese momento. De la Galería Inferior de la Garma nosotros hemos podido analizar muestras que además están cerquitas de de una representación rupestre de un caballo que es preciosa. Y como hemos conseguido ADN de estas muestras, una de las cosas que ahora también podemos asegurar es que IBE era el linaje genómico al que pertenecieron los caballos que se representaron en el arte rupestre paleolítico. Y esto es importante porque en la península ibérica hay algunas razas para las cuales se les ha dado una antigüedad tal que las han entroncado con los caballos que aparecen representados, pintados o grabados en distintas cuevas de la cornisa cantábrica, por ejemplo. Y ahora, con este resultado, nosotros lo que sabemos es que esos caballos de esas razas modernas, que son DOM2, no tienen nada que ver con los caballos que se representaron en ese arte rupestre paleolítico, que pertenecen al linaje IBE. Bueno, es increíble, ¿no?, que hayáis podido identificar a quién pertenecen esos caballos que quedan ahí pintados, ¿no? Claro, es algo muy anterior a que llegara este DOM2 a la península, ¿no? Sí, muchísimo, pero bueno, durante mucho tiempo y ante la falta de evidencias directas, pues habían sido propuestas que se habían sugerido, y como pasa en muchas ocasiones, esta propuesta se sugiere y poco tiempo después se acaba convirtiendo en, una cosa que es así porque tiene que ser así. Y nosotros, pues con estos análisis hemos podido confirmar que no, que DOM2 es una cosa que no está representada en el arte rupestre paleolítico porque llega muchísimo después a Iberia, y lo que está representado en ese arte es IBE. La historia de IBE no termina aquí en el arte rupestre paleolítico, porque IBE es un linaje que además consigue solventar las crisis e inestabilidades climáticas que ocurren a finales del Pleistoceno superior. Y bueno, se va a desarrollar durante muchísimo tiempo durante el Holoceno. Es el linaje de los caballos salvajes mesolíticos, de los caballos salvajes neolíticos. Va a estar aquí durante el Calcolítico, la Edad del Bronce. Y las últimas evidencias de IBE nos las vamos a encontrar ya a finales de la Edad del Hierro.
Así que fíjate, es un linaje que persistió en aislamiento en la península ibérica durante milenios. O sea, claro, efectivamente es lo que te iba a comentar. Realmente tienes pues una raza que es oriunda de aquí, nativa, porque está adaptada a las condiciones climáticas que se van dando. Entiendo que la península ibérica fue pues un lugar, digamos, de refugio donde permite esa adaptación a la zona. Y permite aguantar, pues como nos dices, prácticamente a la edad del hierro, donde ya ahí sí que probablemente por influencia humana, ¿no?, de los movimientos que ahora nos contarás de poblaciones, el momento histórico que se vive en esa época, se produce ya ese cambio y ese predominio que acaba siendo del DOM 2, ¿no? Exacto. De hecho, nosotros hemos podido encontrar, analizando muestras, pues eso, desde el Pleistoceno hasta la época moderna, hemos podido acotar muy bien el momento en el que aparece el linaje DOM 2 en la península ibérica. Y esto está directamente relacionado con dar respuesta a una de las grandes preguntas que se han estado planteando durante los últimos 100 años distintos especialistas de diferentes disciplinas, que es la de ¿cuándo se domestica el caballo en la península ibérica? ¿O cuándo aparecen los primeros caballos domésticos en la península ibérica? Nosotros con este trabajo hemos podido dar respuesta a esa pregunta. Y hemos podido observar que los primeros caballos DOM 2 aparecen en la península ibérica en torno al 1500 a.C. Y esto ya lo que te está diciendo es que para esas fechas ya tienes poblaciones humanas que entran en la península ibérica y que traen un tipo nuevo de caballo, y ese tipo nuevo de caballo pertenece al linaje DOM 2. Pero además, otra de las cosas que hemos podido ver es que desde el momento en el que entran estas nuevas sociedades con este nuevo tipo de caballo, los antiguos criadores, en lugar de criar DOM 2 ibéricos de manera aislada, cruzándolo solo entre ellos, lo que hacen es utilizar de manera recurrente caballos de las poblaciones salvajes IBE, y durante muchísimo tiempo empiezan a mezclar IBE con DOM 2. De hecho, nosotros por un lado hemos podido detectar los momentos en los que entra DOM 2 en la península ibérica, pero además hemos podido inferir en qué momentos se producen estas mezclas genéticas. De hecho, te he comentado que el primer individuo DOM 2 nos lo hemos encontrado con cronologías en torno al 1500 a.C., pero hemos podido ver que el momento en el que ocurrió la mezcla entre DOM 2 e IBE en ese individuo fue anterior, fue en torno al 1850 a.C. De tal manera que, aunque en el 1500 ya tenemos DOM 2, en el 1850 a.C. también tenemos DOM 2. Es decir, la entrada de los caballos DOM 2 ocurre a comienzos de la Edad del Bronce, en torno al 1850 a.C. Y este dato es interesante porque antes te había comentado que los caballos DOM 2 no empiezan a expandirse fuera de esa zona de las estepas eurasiáticas en torno al 2200 a.C. Eso significa que entre ese momento y el 1850, DOM 2 recorre toda Europa para entrar en Iberia. Es bastante poco tiempo desde el momento de su expansión inicial fuera de ese área nuclear. Y esto implica que desde comienzos de la Edad del Bronce en adelante, los antiguos criadores van a estar tomando caballos de las poblaciones salvajes para introducir ese acervo genómico dentro de las poblaciones domésticas DOM 2. Y de hecho, fíjate que este análisis lo hemos centrado en Iberia, pero hemos utilizado también caballos de otras partes del mundo, caballos del resto de Eurasia, caballos americanos, caballos del norte de África. Bien, pues hemos podido encontrar rastros de IBE en caballos que vivieron fuera de la península ibérica. En concreto hemos encontrado rastros de IBE en caballos de Sicilia, en caballos del sur de las Islas Británicas, en caballos del yacimiento de Lixus en Marruecos y en caballos del sur de Francia. Y esto lo que te está diciendo es que hubo una interacciones culturales, intercambios comerciales, hubo contactos de gentes de Iberia con sociedades y con poblaciones de otras partes de Europa y del norte de África
desde momentos muy remotos, empezando desde la Edad del Bronce y continuando durante el resto de la Edad del Bronce y buena parte de la Edad del Hierro. Claro, porque un matiz, aquí cuando estamos hablando de Ibe no era un caballo como el Dom 2, en fin, no sé hasta dónde podemos saber cómo era ese caballo, pero ¿se podría haber montado o era más un animal que se tenía como aporte de carne? ¿Qué uso podía tener este animal? Cuando dices, por ejemplo, que se ha extendido tanto, claro, estamos pensando, la gente podía cabalgar, se utilizaba como medio de transporte, porque así, bueno, puede uno pensar que sí que se pudiera haber utilizado para llegar hasta Marruecos, hasta Francia, lo que es Francia, pero tal vez no era un animal de carga. ¿Qué podemos saber? ¿Qué uso podía tener este animal entonces? No hemos encontrado ningún caballo completo que sea Ibe, de momento. De tal manera que hacer estudios biométricos y morfológicos al detalle de Ibe es algo que está pendiente y es algo que a mí me encantaría que pudiéramos hacer. Y eso ya para la siguiente entrevista, vale. Exacto, ¿sabes? Porque es que ahora sabemos que los caballos Ibe tuvieron una genómica diferente, pero ahora lo que sí te puedo decir es que a partir de los huesos y de los dientes que nosotros hemos analizado, no son caballos que se diferencien de otros caballos de otras partes de Europa. O sea, no tienen ninguna singularidad. Más allá del tamaño, es probable que Ibe esté relacionado con caballos de pequeño tamaño. Pero como te digo, todavía no hemos encontrado ningún caballo entero en conexión anatómica que sea Ibe, por lo tanto no podemos hacer estos estudios de detalle. Sí te puedo contar que pues durante mucho tiempo una de las hipótesis que se había propuesto sobre la domesticación del caballo es que en la península ibérica hubiese habido un evento de domesticación independiente al resto de lo que pudo ocurrir en las estepas eurasiáticas. De tal manera que aquí se hubieran domesticado caballos salvajes propios de la península ibérica y se hubieran explotado como animales domésticos. Bueno, nosotros, al haber identificado a Ibe y al tener ahora ya una buena colección de animales que son Ibe, pues esto es una cosa que nosotros hemos analizado. Y te puedo decir que no hemos encontrado ninguna evidencia que apoye esta domesticación local en la península ibérica, porque no hemos encontrado restos significativos de Ibe entre las poblaciones modernas que hemos analizado. Y hemos analizado 83 caballos modernos, de razas ibéricas, de razas de origen ibérico y de razas no ibéricas. Y a Ibe no lo hemos detectado. De tal manera que Ibe, con la información que tenemos, es un linaje asociado a caballos salvajes que no se pudieron domesticar, que no se llegaron a domesticar. De tal manera que Ibe se montó. Pues con la información que nosotros tenemos y hemos publicado, lo que te puedo decir es que Ibe se capturó para cruzarlo con Dom 2. Dom 2 es el que se montó, Dom 2 es el que se exportó, Dom 2 es el que se utilizó hasta la saciedad. De tal manera que haber encontrado restos, señales genómicas de Ibe en estos yacimientos fuera de la península ibérica, lo que te está indicando es que en la península ibérica se criaron caballos cruzándolos con caballos salvajes locales y luego ese resultado viajó. Ese resultado viajó a Marruecos, viajó a Sicilia, viajó al sur de Francia, viajó al Reino Unido y viajaría a otros lugares que, bueno, pues que por los caprichos de los yacimientos y de la preservación de los restos todavía no tenéis identificados, pero bueno, lo que está claro es que se produjo ese movimiento, claro, que queda claro, ¿no? También tiene sentido que cuando tienes una raza tan buena como Dom 2 que aporta tantas ventajas, claro, utilices el caballo que tienes más disponible, en este caso el Ibe, para cruzarlo y para tener más ejemplares, ¿no? Porque claro, Dom 2 vendrían ejemplares muy pocos, ¿no? La opción más sencilla, imagino, para aumentar su población era cruzarlos con los autóctonos, ¿no? Bueno, pues es una manera también de refrescar, ¿sabes? Utilizando una terminología un poco más de andar por casa, es una manera de refrescar las poblaciones, de tal manera que los criadores antiguos no hicieron ascos a los caballos salvajes, los veían y decían, bueno, pues vamos a mezclar esto con lo que traemos y vamos a seguir produciendo este caballo que a nosotros ya nos va bien. Y de hecho, fíjate, hay un cambio impresionante a partir de la Edad del Hierro en torno al uso de Ibe y en cuanto a su desarrollo, porque
Para la Edad del Hierro, nosotros solamente hemos identificado un caballo que es Ibe, que está datado en torno al 500 a.C., frente a 48 caballos ibéricos DOM II. O sea, de la Edad del Hierro ya hay, notas que hay una selección que es impresionante en cuanto a DOM II con respecto a Ibe. Pero hay en estos caballos ibéricos DOM II, que son más modernos del 500 a.C., en algunos hemos encontrado señales de Ibe, lo que significa que en su acervo genético hay una historia de mezclas entre DOM II y Ibe. Y hemos visto que los últimos momentos de cruce entre DOM II y Ibe ocurren en torno al 350 a.C., que si tienes en cuenta también el intervalo de incertidumbre de esas fechas de mezclas, pues te puedes ir al 500 y al 150 a.C. Y esto es lo que has comentado tú antes, que hemos visto que coincide con momentos convulsos en la península ibérica y en el Mediterráneo occidental. Porque es que estas fechas en las que Ibe se deja de utilizar para estos menesteres coincide con pues el desarrollo de las guerras púnicas, sobre todo la segunda y la tercera, el momento en el que ocurre la expansión de Roma en Iberia, las guerras celtibéricas. Es decir, para las gentes de la península ibérica empiezan a ocurrir una serie de cosas, se ven inmersos en una serie de episodios, tanto si querían como si no, que provocan un cambio en su dinámica doméstica y en su dinámica de cómo utilizar y explotar a las poblaciones de caballos domésticos. Y eso pues genera que haya una mayor producción de caballos DOM II, o que se produzcan de otra manera, lo cual lleva que Ibe acabe dejando de utilizarse y de este modo Ibe acabe dejando de incorporarse en las poblaciones domésticas y acabe extinguiéndose, acabe desapareciendo. De tal manera que, más que una extinción natural provocada por un proceso natural, nosotros podríamos pensar que el ocaso de Ibe está asociado a cambios sociopolíticos importantes que ocurrieron en el Mediterráneo occidental en el último cuarto del primer milenio antes de Cristo. O sea, que más que las últimas glaciaciones, lo que acabaron con Ibe fueron las guerras púnicas, de alguna forma, un poco después. Pues sí. De hecho, esta es una de las cosas también que sería interesante estudiar en futuros trabajos, analizando ya más concretamente caballos de estos momentos, ¿sabes? Para empezar a ver de qué modo los conflictos con Roma pudieron provocar una ruptura tan grande en el uso de las poblaciones salvajes para meter ese material genético en el input de las poblaciones domésticas. Pero de momento, con los datos que tenemos, pinta muy bien, sobre todo porque si tú analizas la información que han dado algunos autores grecolatinos como Polibio y Tito Livio, ellos cuentan que antes de que Aníbal Barca realizara su campaña en tierras itálicas, hizo un movimiento masivo de tropas, de soldados y de caballería entre ambos lados del estrecho de Gibraltar. Y de hecho, desde el norte de África a la península ibérica, él movió jinetes libio-fenicios y jinetes númidas. De hecho, hizo un movimiento de más de 2.000 efectivos. Y bueno, él se encargó de mantener una buena retaguardia en la península ibérica y de esos efectivos tomó un porcentaje considerable y con ellos cruzó los Pirineos y se fue a Italia a llevar la guerra al propio corazón de Roma. Y claro, cuando tú te encuentras algo de este calibre, eso provoca una disrupción o puede provocar una disrupción en las pautas de cría, en las pautas de uso, en las pautas de explotación de los animales. Y si esto es recurrente durante X tiempo, pues imagínate. Claro, es que es un avance tecnológico en el arte de la guerra impresionante, ¿no? Cuando llegan esas caballerías aquí, de alguna forma llevará un poco más o menos de tiempo, pero como dices, una época tan convulsa, un elemento tan importante para la guerra, pues se acaba haciendo dominante, ¿no? O sea, no es ningún disparate esto que cuentas. No, para nada. De hecho, bueno, aunque ya te digo que es uno de los futuros análisis a que nos gustaría llevar a cabo, pues nada, más pronto que tarde, pero
Como te he comentado, sacar ADN de los caballos de la península ibérica no es una tarea fácil, pero bueno, ahora que sabemos que hay ahí una respuesta, una pregunta, mejor dicho, sobre la que vale la pena ahondar y tenemos un marco temporal concreto, pues es cuestión de centrarnos en ellos y ver qué nuevas historias empiezan a aparecer, porque seguro que nos van a aparecer sorpresas. Eso cuando analizamos ADN antiguo ocurre fijo, y de hecho esta fue una de las grandes. Ya nos has contado un poco cuál es el objetivo para esa charla que vamos a tener dentro de otros 3 o 4 años y nos vayas avanzando, pero ¿qué más cosas te gustaría ir esclareciendo? Pues mira, otro de los aspectos que nosotros hemos analizado en este trabajo ha sido el ver de qué modo los caballos Dom-2 ibéricos han podido influir en la formación de las poblaciones de caballos de otras partes del mundo. Y para eso nosotros lo que hemos hecho ha sido analizar esos caballos Dom-2 ibéricos que no tenían nada de IBE y compararlos con caballos de Francia, de Inglaterra, del norte de África, del corazón de Asia, de América, de distintos momentos cronológicos. Y nosotros hemos podido ver que entre el 1200 a.C. y el 500, la península ibérica se convierte en un centro de referencia de cría y exportación de animales Dom-2. De hecho, hemos podido encontrar caballos Dom-2 cuyas afinidades genéticas son muy fuertes con la península ibérica, en lugares tan alejados como lo que ahora mismo es Estonia, en Centro Europa, en Anatolia. Fíjate, ¿sabes? Y esto pues casa muy bien con algunas fuentes grecolatinas que comentan la fijación y el interés que entre los siglos I y IV ya de nuestra era tuvieron sobre los caballos hispanos distintos núcleos poblacionales del Imperio Romano para usarlos sobre todo en las carreras en los circos romanos. Y el hecho de hay de hecho escritos que comentan lo importante que eran los caballos hispanos en circos de Constantinopla y de Anatolia. Y fíjate, nosotros hemos encontrado para épocas parecidas afinidades genéticas muy altas entre Anatolia y la península ibérica, lo cual pues te está indicando que ahí hay un cruce y exportación. La península ibérica se convierte en un centro de cría y exportación de primer orden. Y luego además, a partir del 500 de nuestra era en adelante, vemos que la península ibérica sigue siendo importante. De hecho, hemos encontrado una relación muy estrecha entre caballos de la península ibérica con caballos asiáticos y con caballos de América. Los de la época colonial, claro, tú dices... Con los caballos asiáticos, pues bueno, es el resultado de esa herencia genética que tienen nuestros caballos de la península ibérica con esos caballos de la zona de Irán que se mueven y se dispersan debido a los avances de las expansiones musulmanas. Y luego la relación con América es clara. Nosotros cuando descubrimos el Nuevo Mundo empezamos a llevar animales que vienen de aquí. Son caballos, pues, y hemos encontrado esa asociación. Pero mientras que para el intervalo de tiempo entre el 1200 a.C. y el 500 de nuestra era hemos podido utilizar una buena colección de caballos, para el intervalo entre el 500 de nuestra era en adelante la cantidad de caballos que teníamos no era tan grande. Así que esa es otra de las cosas que nos gustaría seguir desarrollando, aumentando ese N de esos caballos, de esas culturas, de esas cronologías, para poder ir afinando en detalle y ver cómo fueron esos aportes, cómo fue el protagonismo que tuvo Iberia y los caballos de la península ibérica para esos momentos, porque es que esos momentos coinciden con la presencia del Islam en la península ibérica, el desarrollo del Islam, cómo interaccionan los cristianos con los caballos que traen los musulmanes, y luego posteriormente, claro, ese salto que dan nuestros caballos en esos barcos tan rudimentarios que llegan al Nuevo Mundo. Impresionante, sí, ir pudiendo conocer la historia de la humanidad a través de los animales, ¿no? que los transportan, a través del caso del caballo. Qué trabajo más bonito, y todavía cuánto por hacer os queda, la verdad. Todo lo que habéis avanzado, pero todavía quedan esas cuestiones abiertas para seguir indagando, que es lo que nos gusta, ¿no? Que quedan preguntas abiertas, y de esa forma pues poder ir retomando de forma periódica estas conversaciones para ir conociendo un poquito mejor nuestra historia. Qué maravilla, Jaime.
pues te vamos a agradecer el tiempo que has compartido con nosotros, la enhorabuena por este aporte, ¿no? Por este trabajo en Nature Communication tan interesante, y nada, volver a esperar un poquito para que sigáis encontrando más yacimientos, más restos, para que podáis seguir profundizando y repetir pues dentro de un tiempo y que nos cuentes las novedades. Recordamos, Jaime Lira Garrido, que es investigador en el Centro de Antropobiología y Genómica de Toulouse. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Será un placer volver a veros. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.